Ok, buenos días. Mi nombre es Miguel Santiago Saldarriaga. Soy egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Libre y hoy les vengo a hablar sobre el tema de la alusión constitucional como factor de erosión del Estado constitucional democrático en Colombia. Antes de empezar, eh, quisiera hacer una introducción del tema muy breve. Y es que el establecimiento de un Estado constitucional hace posible el control de la coherencia normativa del proceso político y de las decisiones emanadas de este proceso. En este sentido, siempre que se imponen límites al poder, a los poderes constituidos, se están logrando efectos positivos sobre la consolidación de la democracia. Veamos entonces cuál va a ser la hoja de ruta de esta conferencia rápidamente. Está dividida en cuatro partes. Una primera parte que tiene que ver con el origen de la cuestión, en donde se hablará sobre el rol de la jurisdicción constitucional en la consolidación de la democracia. Después hablaremos sobre el concepto, los elementos y las características que van a identificar el tema de la ilusión constitucional propiamente dicho y las consecuencias de la ilusión constitucional sobre el Estado constitucional democrático. Finalmente, quise abordar en esa conferencia un elemento de novedad y es hacer un muy breve análisis sobre los decretos de aislamiento preventivo obligatorio de confinamiento que se adoptaron en Colombia con ocasión del COVID-19. Vamos entonces al origen de la cuestión, el rol de la jurisdicción constitucional en la consolidación de la democracia. Aquí es muy importante partir del concepto de la supremacía constitucional que concibe a la Constitución como la norma precisa y el fundamento para regular los métodos de producción normativa que van a integrar el ordenamiento jurídico. Esto pues teniendo en cuenta que la Constitución siempre ha sido entendida como el conjunto de normas y por tanto es la hoja de ruta de todas las democracias y de los estados constitucionales y sobre ella se tienen que ceñir todos los procedimientos que pretendan modificar o actualizar el ordenamiento jurídico. Y dentro de la perspectiva del constitucionalismo democrático, que es dentro del eje que se ha ubicado esta conferencia y las que siguen más adelante, tenemos una importante teoría que identificamos a la hora de construir esta conferencia y es la que tiene que ver con la teoría de los jugadores de veto, y es que los tribunales constitucionales, cuando adoptan decisiones contrarias a los intereses del sistema político, del poder ejecutivo o del poder legislativo, se constituyen en jugadores de veto, ya que al salvaguardar los intereses, los ejes axiales y las características fundantes de la Constitución, pues vetan, digamos, los proyectos o los intereses de los poderes constituidos siempre que estos vayan en contravía de el ordenamiento jurídico establecido en la Constitución. Además, por esa razón se puede entender muy claramente que a qué se debe o a qué obedece el esfuerzo de los partidos políticos y en particular de todos los gobiernos por hacerse al dominio de los tribunales constitucionales y es por el poder que encarnan, eh, porque la independencia de esos tribunales constitucionales sin duda constituye el más importante límite al ejercicio del poder en cualquier estado constitucional. En ese momento se me ocurre citar como ejemplo lo que ocurrió recientemente en Bolivia, en donde Evo Morales logró una cooptación absoluta del Tribunal Constitucional que le permitió reelegirse de forma indefinida y que incluso logró, en virtud de la cooptación absoluta de ese Tribunal Constitucional, que se contrariara la propia constitución vigente en Bolivia que prohibía la reelección indefinida y que el mismo Evo Morales previamente había impulsado como catapulta al poder en Bolivia. Entonces, de ahí se entiende por qué los intereses de estos gobernantes sin hacerse al control de estos tribunales constitucionales y es porque, pues, indudablemente imponen el más importante límite a los abusos del poder ejecutivo y legislativo y por eso se ven tan interesados en ponerle límites a esos poderes. Vamos entonces a la entrada en materia, en lo que tiene que ver con el concepto, los elementos y las características que identifican la ilusión constitucional. De acuerdo al profesor Quinche Ramírez, tenemos que la ilusión constitucional son todas las maniobras que se adoptan para a,
consagrar un texto normativo eludiendo el control constitucional que sobre estos instrumentos normativos recaería. Se dan dos fenómenos básicamente y es uno, se logra el retardar el control de constitucionalidad o en otros casos más graves se logra eludir totalmente el control de constitucionalidad y simplemente se logra un control de baja intensidad por parte del Consejo de Estado eh, que hace un control más de legalidad y que pues lógicamente no va a hacer exámenes tan profundos como los que haría la Corte Constitucional. Veamos entonces elementos y características. Tenemos la maniobra mimética y es que se cambia la denominación del texto y la otra modalidad de este tipo de maniobra es que se crean tipologías de decreto con base en facultades prohibidas. Dentro de lo que tiene que ver con el procedimiento mimético, básicamente lo que ocurre es que se pretende establecer una puesta en escena que propicia la expedición de la norma, del texto normativo, que en apariencia es legítima, pero que es sustancialmente inconstitucional, pues escapa de todas las formas de control por parte de los tribunales constitucionales. Adicionalmente, se cambia la denominación jurídica del texto normativo, en donde se adopta la concepción del decreto legislativo y y se le da la connotación, por ejemplo, de decreto reglamentario, con lo cual se concreta la maniobra mimética en mención. También, cuando hablamos de que se crean tipologías de decreto, tenemos en cuenta que se acude, por ejemplo, a las herramientas de las facultades extraordinarias que se le conceden al Poder Ejecutivo mediante actos legislativos o reformas constitucionales, en donde se ofrecen facultades transitorias para expedir normas con fuerza de ley. Allí lo que ocurre muchas veces es que se logran expedir con base en esas facultades normas que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, estarían prohibidas para el presidente hacerlo incluso en uso de las atribuciones extraordinarias, como por ejemplo sería adoptar normas en materia de derechos de oposición, que sería una materia reservada a las leyes estatutarias, por ejemplo, entre otros. Eh, Luego tenemos el texto como resultado del proceso mimético, tenemos los decretos reglamentarios y los decretos estatutarios. Eh, Allí básicamente pues, se repiten esta serie de maniobras. Básicamente lo que ocurre muchas veces es que eh, se logra retardar el control de constitucionalidad o se logra que sea de baja intensidad por parte del Consejo de Estado y no por parte del Tribunal Constitucional. Igualmente ocurre con la elusión del control en los decretos reglamentarios y los estatutarios y pues las ventajas básicamente obedecen a que eh, el gobierno logra poner en vigencia las normas de forma inmediata mientras que se surte el control de constitucionalidad, esta norma empieza a producir los efectos esperados y con ello, cuando el control de constitucionalidad interviene y deja sin efectos esta norma, pues ya ha transcurrido un tiempo importante y pues se han consumado los efectos negativos de este tipo de norma. Vamos entonces al análisis. ¿Cuáles son las consecuencias de la ilusión constitucional sobre el Estado democrático? Yo a lo largo de la conferencia y en el estudio que he realizado, voy a identificar cuatro tipos de riesgos. Primero, que todo parte a través del ingenio de los autores que pretenden mimetizar la maniobra. Es decir, no podemos identificar un catálogo finito y determinado de maniobras que nos permiten establecer digamos, un tipo determinado, un número determinado y limitado de maniobras de elusión constitucional, sino que pueden ser innumerables. Y con el paso del tiempo van surgiendo nuevas modalidades. Segundo, son artilugios que formalmente parecen ajustados a la Constitución, pero resultan sustancialmente inexequibles. Entonces, si bien se le da un ropaje de legalidad a estas normas, a estos decretos, a estas leyes, fundamentalmente violan la Constitución porque no se hacen a través de los mecanismos dispuestos dentro de la Constitución para proceder a efectuar este tipo de instrumentos normativos y que se surta su debida legalidad y constitucionalidad dentro de lo que se ha establecido.
En tercer lugar, tenemos como tercer riesgo una disociación de los intereses políticos y de los intereses constitucionales. Aquí básicamente lo podría resumir en una frase muy sencilla y es que por una parte van las prioridades constitucionales que tendría cualquier Estado democrático y por otra se privilegian los intereses estratégicos de la administración. Finalmente, como cuarto riesgo, hemos podido identificar que se impone la discrecionalidad presidencial o legislativa y esto es de una gravedad muy significativa, máxime teniendo en cuenta, por ejemplo, Colombia o los países latinoamericanos que se han caracterizado por establecer un hiperpresidencialismo, unas facultades muy demarcadas y muy recargadas sobre el presidente, sobre el poder ejecutivo en concreto, y ponen en desigualdad de condiciones el control efectivo que deben establecer el Poder Judicial y el Poder Legislativo sobre los poderes ejecutivos. Dentro del factor de la novedad, básicamente tenemos un breve análisis sobre los decretos ejecutivos de aislamiento preventivo obligatorio, como lo había mencionado inicialmente. Aquí básicamente tomé como referencia 5 decretos del año 2020 en donde se ordenó esta medida de confinamiento absoluto dentro de todo el territorio nacional. Como marco de referencia, tomé en consideración el principio de prevalencia del derecho sustancial y las subreglas que ha establecido la Corte en esta materia, con el fin de determinar si estábamos frente a auténticos decretos con fuerza material de ley o no. De acuerdo a eso, la problemática a la que nos enfrentamos en el texto tuvo que ver con que si el gobierno al expedir estos decretos de confinamiento, solo con el hecho de haber citado la atribución ordinaria del artículo 189 de la Constitución, era un decreto ordinario, o si haciendo un examen de fondo a esta disposición, podíamos determinar que en realidad estamos ante un verdadero decreto con contenido material de ley. Entonces, básicamente lo que encontré es que la jurisprudencia de la Corte ha permitido que el juicio de validez se amplíe con el fin de otorgarle una dimensión integral al control y poder determinar a través de una interpretación armónica y finalista si estábamos ante un decreto ordinario o si estábamos ante un decreto con contenido material de ley. Para ello tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que la potestad reglamentaria del Ejecutivo no es absoluta, en el sentido de que no puede usurpar las atribuciones ordinarias del Poder Legislativo, ni tampoco afectar el núcleo esencial de la libertad o de los derechos fundamentales que se han establecido y que se listan dentro del artículo 152 de nuestra Constitución. En este sentido, tenemos entonces que al haberse dispuesto una limitación a la libertad de locomoción mediante un decreto de aislamiento preventivo obligatorio, existió una limitación infundada sobre las garantías fundamentales y entonces estamos ante un decreto con fuerza material o con contenido material de ley, mejor dicho, y pues entonces en ese sentido, en mi criterio, el Ejecutivo vulneró las disposiciones constitucionales y incurrió en un típico caso de elusión constitucional. De este modo, entonces, para ir terminando, tenemos en cuenta que la elusión constitucional se ha convertido no solo en unas políticas aisladas, sino en una verdadera política de desmonte de las redes de control de constitucionalidad que se podrían esperar en cualquier Estado constitucional democrático que estemos examinando. Como conclusión tenemos que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todo acto normativo debe ser susceptible de control de constitucionalidad. Y cuando existan indeterminaciones a través de los textos, podemos superar esas indeterminaciones a través de interpretaciones armónicas y finalistas con el fin de impedir en todos los momentos que se erosione el Estado constitucional democrático. Finalmente, tenemos que la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en que las restricciones a las libertades fundamentales, como por ejemplo la libertad de locomoción que acabamos de analizar en las medidas de confinamiento adoptadas en Colombia, son potestad reservada al Congreso de la República y, por tanto, la medida de aislamiento preventivo obligatorio se erige en un capítulo más de elusión constitucional
al haber sido adoptado mediante decreto presidencial. Y pues finalmente yo dentro del texto de la conferencia hago unas críticas muy serias sobre la postura mayoritaria de la Corte Constitucional que decidió avalar estos decretos y más bien comparto en buena medida las posturas del salvamento de voto de los magistrados, en donde consideran que si se había expedido un estado de emergencia que daba facultades para expedir medidas de emergencia, eh, el aislamiento preventivo obligatorio debe haberse expedido en virtud de, el estado de emergencia sanitaria y no en virtud del uso de las atribuciones ordinarias, porque fundamentalmente llama la atención que el gobierno adopte un estado de emergencia sanitaria aduciendo que los mecanismos ordinarios no eran suficientes para conjurar la crisis sanitaria que se estaba viviendo y que por lo tanto necesitaban el uso de herramientas extraordinarias propias de tiempos extraordinarios, pero adoptan una medida para conjurar una crisis sanitaria mediante el uso de las atribuciones ordinarias. Es una situación que se presta para la discusión. Quedo atento entonces a sus comentarios. Aquí les dejo mi contacto en la red profesional LinkedIn si desean establecer contacto conmigo, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas, inquietudes o debates que se puedan suscitar. Muchas gracias a todos. Ahí está mi correo y quedo atento.